vamos a estar hablando de el encuentro con la luz. Se llama la prédica. Voy a tocar unos conceptos de psicología, así que estén atentos. Los objetivos de esta palabra son descubrir qué oscuridad y desequilibrios hay en mí, enfrentar mis oscuridades, entendiendo cómo la luz viene a cumplir una misión, permitir que la luz alumbre todas las áreas de mi vida y que alumbre los cuartos oscuros. La introducción, ¿verdad?, que vamos a estar viendo en este mensaje. Estudiaremos el personaje de Jacob cuando enfrenta su pasado oscuro y se convierte en Israel. Estudiaremos algunos personajes y sus encuentros con la luz de Dios. Y abordaremos lo que sucedió cuando se encontraron con la luz e identificaremos sus desequilibrios. Estudiaremos el concepto del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y estudiaremos cómo reconfigurar y crear nuevos hábitos. ¿Okay? Les dije que les iba a empezar a hablar de Jacob. Muchos de ustedes ya saben, Jacob era gemelo mellizo, su hermano Esaú. Su hermano Esaú era cazador y desde que estaban en el vientre, pues chocaron, ¿verdad? Y Jacob era que se pasaba en las tiendas y Esaú un cazador. ¿Qué sucede? Que Jacob era alguien bien listo y Esaú era una persona que era bien impulsiva, porque Esaú vino y cuando Jacob le ofreció un plato de lentejas por su primogenitura, Esaú, ¿qué hizo? Dame acá el plato de lentejas y yo te doy mi primogenitura, porque Esaú era impulsivo, lo primero que veía era lo que tomaba, y Jacob era listo, era una persona lista. Yo quiero la bendición, quiero la primogenitura, tú sabes, tenía esa labia. ¿Qué sucede? Que cuando ya Isaac está un poquito mayor, Isaac decide hablar con Esaú y le dice: te voy a bendecir, hijo mío, ven y tráeme un plato, dame una edad para que yo te bendiga. Pero esto lo escucha Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Y qué sucede? Que ella le dice a Jacob: Jacob, ve a prepararte para que le lleves esto a tu padre y seas tú el que recibas la bendición. Y pues Jacob fue y se presentó donde Isaac para recibir la bendición que le correspondía a Esaú. Y lo podemos ver, les quiero, ¿verdad?, mostrar diferentes momentos en donde Jacob recibió algo, recibió una bendición, porque hay diferentes tiempos y momentos donde Jacob se encontró, ¿verdad?, con que fue bendecido. Pero la primera vez que tiene un encuentro con Isaac, esa vez la intención de Isaac era para bendecir a Esaú. Dios había escogido a Jacob, ¿verdad?, para que llevara la bendición de Abraham. Pero la bendición que le quería dar Isaac al principio era con la intención de dársela a Esaú. Obviamente Dios no juega eso de hacerle pasar por ese sufrimiento y ese dolor que tuvo que pasar Esaú, porque eso que hizo Jacob y Rebeca fue engaño y fue usurpar, y le ocasionaron un dolor y un daño a Esaú. Pero yo quiero mostrarte las diferentes bendiciones para que tú veas y entiendas qué le pertenecía a Esaú y qué le pertenecía a Jacob. Aquí, el primer encuentro dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante en pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la primera bendición que fue obtenida por medio de engaño. Cuando Esaú escucha, Esaú siente una angustia, un dolor, porque, ¿verdad?, le habían robado
esa bendición. Y cuando él se acerca a Isaac, él le dice, pero tú no tienes otra. Isaac le dice, no tengo, esa era yo le di todo a tu hermano. Y le dice algunas palabras ahí a Saúl, pero para que usted vea, más adelante, en otro capítulo, el 28, viene Isaac, ya le dijo a Saúl que no le quedaba más bendición, pero mira, en otro capítulo más adelante, cómo Isaac se dirige a Jacob, y en esta ocasión le da la bendición de Abraham, que él iba a tener mucha descendencia, y esto pasa más adelante, y esta bendición que le da Isaac a Jacob, se la da con la intención de ser para Jacob, consciente que era Jacob. Y dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Aquí vemos que aquí Isaac le está dando la bendición de Abraham a Jacob. La primera bendición fue distinta, le dijo a Esaú que no tenía, no quedaba, pero aquí lo bendijo con la bendición de Abraham. Pero en esta ocasión lo hace con la conciencia de que es Jacob. O sea, ¿qué quiere decir? Hay bendiciones que están preparadas para ti y Dios te las va a entregar. Tú no tienes que, ya estamos preparados para ti, tú no tienes que usurpar ni por tus propios métodos obtenerlas, porque el Señor ya las tiene preparadas. Y por medio de engaño, pues cuando él recibe esa bendición, Jacob, ¿qué sucede? Que él pasó mucho dolor por eso. Él ocasionó dolor a Esaú y no se quedó ahí. Él tuvo que restituir y él tuvo que pagar por eso que hizo. Y después vemos cómo él tiene un encuentro con la luz cuando se encuentra, ustedes saben, el sueño que él tuvo de la escalera, y ahí dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí Dios, ¿verdad?, le confirma que él recibe esa bendición de Abraham, porque es así, le correspondía. Porque acuérdate, Esaú era alguien que era muy impulsivo, él se había ido con las mujeres de los heteos, a ver, que eran idolatras, y el que llevara el legado de Abraham, yo les hablé de Abraham la otra vez, tenía que ser alguien que tuviera, ¿verdad?, no tuviera dioses paganos. Y ya Esaú estaba mostrando esta tendencia de irse a juntar con las mujeres de las heteas que eran paganos, que tenían dioses paganos, era impulsivo, vendía la primogenitura, y pues no tenía ese carácter de llevar ese legado que dejó Abraham de tener un solo Dios, de llevar, de separarse, de cuidarse. Cuando Isaac le da la instrucción a Jacob y le dice, no te juntes con las hijas de Canaán, vete a donde Labán. Jacob siguió la instrucción y fue allá, pero ahí estaba Esaú escuchando, y ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue irse en contra del padre. ¿Qué sucede más adelante? Cuando Jacob se va a encontrar con Labán, que se va a encontrar allá, él se enamora perdidamente de Raquel y tuvo que servirle a Labán, que era el suegro, ¿verdad? Labán fue el futuro suegro de Jacob. Él tuvo que servirle 7 años por Raquel. Pero ¿qué sucede? Que porque él la amaba, y él sirvió los 7 años por ella, y cuando él va y se encuentra con Labán, él le dice, mira, ya he trabajado los 7 años, ahora dame a Raquel, porque yo he sido fiel y he esperado. Pero ¿qué hizo Labán? Labán cogió y le dio a Lea, la hermana de Raquel. Entonces, o sea, ¿qué le hizo? Le hizo un engaño. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Entonces, ¿qué le dice a Jacob? ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar,
que se dé la menor antes que la mayor. ¿Qué está pasando aquí? Jacob se está encontrando con su propia oscuridad. Jacob está viendo en Labán la oscuridad que él tiene. ¿Por qué? Porque ¿qué era Jacob? Jacob fue un engañador. Jacob usurpó. ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué le está pasando con Labán? Labán cometió un engaño, le dio la menor, la dio la mayor, y cuando él quería la menor. ¿Y qué le dice Labán? Le dice, aquí no se hace así, aquí no se da la menor antes que la mayor. ¿Qué está pasando con Jacob? Jacob se está encontrando con con la misma oscuridad que él tiene, con la oscuridad de engañar, con la oscuridad de usurpar. Y Labán vino a ser esa persona, ¿verdad?, que fue utilizada para que Labán se encontrara y recordarle para que Jacob se encontrara y recordarle a Jacob la oscuridad que él tenía, el daño que había hecho, el mal que había cometido. Porque Jacob quería la bendición, pero él tenía que resolver esos asuntos, él tenía que resolver esa oscuridad que había en él, ese daño que había hecho a Esaú, esas lágrimas que le ocasionó, porque no se iba a materializar esa bendición si no resolvía primero eso que estaba pasando en él. Y Labán, pues, se encargó de recordárselo. Cada vez que él se encontraba con Labán, se miraba él mismo, miraba su oscuridad. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Pasó mucho con Labán. Labán fue esa hija que lo hizo incomodarse. ¿Qué sucede? Que después de esto, él le dice, porque obviamente ellos quedaron en un acuerdo del ganado y todas estas cosas, y del salario, pero que si a Labán se lo cambiaba un montón de veces, le cambiaba el salario. O sea que dice aquí en Génesis 31, vuestro padre me ha engañado. Se vuelve a encontrar Jacob con su oscuridad, con lo que él había hecho, con lo que él estaba pasando, que él tenía que resolver, porque él no podía seguir por ahí sin resolver ese asunto. Él tenía que mirarse por dentro y él tenía que evaluar qué era lo que tenía que cambiar. Después de que sucede todo eso, pasan algunos años, y ¿qué sucede? Él se tiene que encontrar y él tiene que enfrentar a Esaú. ¿Y qué pasa? Jacob tiene miedo de enfrentar a Esaú, porque Esaú se fue diciendo, voy a matar a Jacob, eso que me hizo, ¿verdad? Pues Jacob tiene miedo de enfrentar a su hermano. O sea, ¿qué sucede? Estaba siendo cobarde, porque no se atrevía a enfrentar la situación que él mismo provocó. No se atrevía a enfrentar la oscuridad que él mismo provocó. Y cuando él se tiene que enfrentar a Esaú, en Génesis 32 dice, tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tu ojo. O sea, que él iba con un presente para Esaú. Él venía para restituir lo que él había tomado, que no le pertenecía. Y los mensajeros volvieron a Jacob. O sea, él envió mensajeros a Esaú, y ellos volvieron y le dijeron a Jacob, vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué está pasando aquí? Los mensajeros vuelven a donde Jacob y le dicen, vimos a tu hermano y vienen 400 hombres con él. Ese 400 hombres con él, lo que está hablando es de que hay una unicidad, hay un entero allí. O sea que Esaú venía ya, había resuelto y estaba como uno solo. Pero mira la decisión que toma Jacob de dividir el campamento. Eso me habla a mí de la dualidad, la división, la fragmentación que había en el alma de Jacob. Esaú venía preparado como una unicidad, pero Jacob, al estar dividido, un campamento para aquí y otro para allá,
me habla a mí de que estaba fragmentado, que había algo que él tenía que resolver. Que había algo que él tenía que resolver. ¿Qué sucede? Cuando él va de camino para allá, se encuentra Jacob con la luz. En el versículo 32, y esto ya ustedes saben que hasta Corito han sacado de esto, en Génesis 32, ese se lo voy a leer, dice, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y caímos así leyendo. Pero, ¿qué sucede aquí? Obviamente Jacob va de camino, le sale el ángel al encuentro. Jacob tiene una oscuridad que resolver. Jacob tiene algo, un pasado que resolver. Y él tiene que pasar un encuentro con su hermano, una reconciliación, una restitución que hacer. Pero él tiene que resolver esa oscuridad. Cuando le sale este ángel, ¿verdad?, al encuentro, empiezan en una lucha, pero es que Jacob está que no quiere aceptar, ¿verdad?, su oscuridad, no quiere aceptar el pasado, el daño que hizo. Y se encuentra en esta lucha, en esta resistencia, y la luz quiere entrar y quiere trabajar en el alma de Jacob, y Jacob no ha aceptado lo que tiene que aceptar, esa oscuridad, ese pasado con él, que él tiene que chocarse. ¿Y qué sucede? Que como él creó esa lucha, esa resistencia con la luz, pues el ángel viene, dice, en condición de hombre, le descoyunta el muslo a Jacob. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el ángel? Lo primero que le dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué le pregunta el nombre? Porque por la boca de Jacob tenía que salir quién él era. Él tenía que evaluarse por dentro. ¿Cuál de Jacob? Mentiroso, usurpador, engañador. Cuando el ángel le pregunta el nombre, el ángel lo que le está diciendo, reconoce quién tú eres, reconoce la oscuridad que tienes, reconoce el daño que hiciste, reconoce y mírate por dentro. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Cuando él responde Jacob es que él se evaluó y él vio que en él había oscuridad y él vio que en él había algo que resolver. Él se encontró con él mismo. Y al él resolver esa oscuridad que había, entonces la luz entró. Entonces la luz entró. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dice él? No se dirá más tu nombre Jacob, sino que será Israel. ¿Por qué? Porque Israel, el que llevara la bendición de Abraham, el que llevara la promesa de Abraham, no podía ser un engañador, no podía ser un cobarde que no enfrentara a su hermano, no podía tener esa oscuridad en él, ese dolor que causó. Y él tenía que aceptar esa parte de que él había hecho daño, de que él tenía esa oscuridad. ¿Para qué? Permitir que la luz entrara y que se convirtiera en Israel el que llevara la bendición, pero con esa oscuridad no podía, y por eso la luz le sale el encuentro. ¿Qué sucede? A veces en nuestra alma hay lugares, hay espacios oscuros que tienes que permitir que la luz llegue allí, pero hay cuartos encerrados que nosotros no le permitimos la entrada a la luz allí y no lo trabajamos, y tú te tienes que chocar contigo mismo y decir, es verdad, yo estoy haciendo esto y esto no debo hacerlo. Ocasioné esta situación y tengo que resolverla. Tengo que restituir por lo que hice. Tengo que encontrarme conmigo mismo y tengo que verme qué área yo tengo que resolver de mi vida. Yo no puedo estar pidiendo bendición, 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 mientras que en mi interior hay oscuridad y un desequilibrio. Yo tengo que resolver qué yo hice. Porque la bendición no se va a materializar si tú sigues con esa área sin resolver en tu vida. Tú tienes que resolver por dentro qué hay, tienes que chocarte contigo mismo. Pero encontrarse con uno mismo a veces le cuesta a la gente, tiene temor de encontrarse con ellos mismos. Y entonces buscan
métodos de escape y otras formas de recompensar ese desequilibrio y ese daño que han hecho. Pero créeme que el que obtiene bendición, ¿verdad?, por medio de engaño, como hizo Jacob, la tiene que restituir. A lo mejor Dios lo bendice como pasó con Jacob, pero tiene que restituir por el daño que ocasionó y el daño que hizo. Eso no se puede quedar así. Va a tener que restituir y va a tener que pagar y va a tener que resolver. Ok, reconciliación y restitución de Jacob a Saúl. Acuérdate, ya la luz llegó. La luz trabajó en ese cuarto de oscuridad de Jacob. La luz trabajó con ese asunto de Jacob que tenía que resolver. Y Jacob dice más adelante, entonces declárame ahora tu nombre. Y el padre respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Lo que está pasando ahí es que Jacob se encontró con él mismo. ¿Y qué? Fue librada su alma. Fue librada ese cuarto de oscuridad que había en él. Él tuvo que chocarse con su realidad. Pero llegó la luz, resolvió esa oscuridad. Ahora le toca hacer algo. Ahora le toca ¿qué? Reconciliarse y restituirle a Saúl. Pues ya la luz resolvió el asunto de oscuridad. Ahora le toca a él manifestar el propósito por lo que la luz llegó. Y la luz llegó ¿para qué? Para la reconciliación con su hermano y para la restitución de lo que él había tomado. Pero está que las creencias, los pensamientos de Jacob diciéndole, tu hermano dijo que te iba a matar, tu hermano que él juró que iba a matarte. Todas esas creencias, esas ideas que tiene Jacob, ¿qué tiene que hacer él? Eso va a pelear con él y él tiene que rendirlas. Él tiene que humillarlas. ¿Para qué? Para que traiga asistencia la luz que entró en él y se reconcilie y restituya. Pues ¿qué hizo cuando él se encontró con Esaú? Dice aquí, alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso la sierva y sus niños delante. Y dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Qué pasó cuando Jacob se humillaba 7 veces en tierra? Jacob lo que estaba humillando era su creencia, el fundamento de su mente, ese ego, para que cuando llegara a donde Esaú pudiera manifestar lo que ya Dios le había dado. La luz había llegado, la reconciliación. Cuando él se encuentra con Esaú, se sorprende porque Esaú va y corre y lo abraza. O sea que ya Esaú había resuelto. Ya Esaú había resuelto y lo abrazó. Y lloraron. Y ahí hubo una reconciliación. ¿Y qué sucede? Allí viene Jacob y le da el presente a Esaú. Le dice, te ruego que si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Vio su rostro porque él se encontró que Esaú era el mismo. ¿Por qué? Porque era su prójimo. Y nosotros no podemos estar, ¿verdad?, llevándolo aquí en este momento, no podemos estar haciéndole daño al prójimo y no podemos estar ocasionándole dolor al prójimo, porque el prójimo dice que tú ames al prójimo como a ti mismo. Y él se encontró y le dijo, porque he visto tu rostro como el rostro de Dios, pues con tanto amor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. ¿Qué pasó aquí? Aquí Jacob restituyó lo que él hizo. Aquí Jacob restituyó lo que él había robado, lo que él había usurpado. O sea, que la bendición que le dio a Isaac al principio, pues él aquí ahora la restituye y le da a Esaú lo que le pertenece a Esaú. Y le da a Esaú
lo que le pertenece. O sea que no se quedó eso sin resolver, sino que lo tuvo que pagar y él lo tuvo que restituir. Poderoso Jesús. Entonces, que yo les quise traer con todas estas cosas que le hablé, que la luz llega para trabajar en ti unas cosas que tú tienes que soltar y unas oscuridades que hay en nuestra alma que a veces no hemos resuelto. Y tienes que chocarte contigo mismo y poder resolverlas. ¿Para qué? Permitir que esa luz llegue a tu vida y manifieste lo que el Señor tiene. Pero cuando nosotros estamos y buscamos y tenemos intimidad con Dios, tenemos que resolver, porque tenemos que resolver lo que hay en nosotros, tenemos que resolver lo que hay en nuestro interior, porque para eso la luz llega. No podemos venir, coquetear, ¿verdad? Y tener intimidad, cuidar con la luz, y a la vez la luz llegue, no permitirle la entrada. Aleluya. Les voy a mostrar diferentes personajes de la Biblia que tuvieron encuentros con la luz. Y el primero que les voy a hablar es Moisés. Y nosotros hablamos de Moisés el jueves, de Moisés y la zarza, así que van a tener ya por lo menos algo. Moisés, ¿qué sucede cuando se le presenta en la zarza, verdad? ¿Qué sucede? Que Moisés tiene algo que resolver también, porque Moisés no se atreve. Moisés ya era pastor de ovejas, de Yetro, ya lo había practicado, ya él tenía la intención de llevar a cabo algo, pero ¿qué sucede? Él no se atrevía a llevarlo a cabo, él no tenía el desempeño. Pero ¿qué hizo Dios? Él llevó a Moisés a enfrentarse al faraón y llevar 7 plagas. ¿Qué hacía Dios con Moisés cuando él iba a enfrentarse al faraón? Él estaba trabajando en Moisés ese desequilibrio que había en él de no atreverse a hacer las cosas, de no atreverse no a llevar a cabo el desempeño. Tenía la intención, tenía el intelecto, tenía todo, pero no hacía. Y Dios lo llevó 7 veces para que trabaje eso, para que trabaje esa área, para que trabaje en el desempeño y te atrevas a hacer las cosas. O sea que Dios trabajó, la luz llegó para trabajar el desequilibrio que había en Moisés. Pero mira, y más adelante, en el monte Sinaí, cuando la luz llega allí, dice aquí en Éxodo 20, dice: aconteció que al atardecer del día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué tuvo este encuentro en el monte Sinaí? La luz aquí, quiero que vean que la luz se presenta en forma de trueno, de relámpago. ¿Qué ocasionó este encuentro en el monte Sinaí? Que salió el producto, ¿verdad?, de la Torá, de los 10 mandamientos. De esa luz salió algo. O sea que el encuentro que tú tienes con la luz va a traer a manifestación algo. No podemos, si tenemos un encuentro con la luz de Dios, tenemos que tener conciencia qué es lo que está Dios dándonos. Y tenemos que ir resolviendo, porque a veces viene la luz, pero es para que tú manifiestes algo. Pero si tú no lo manifiestas, estás reteniendo esa energía, estás reteniendo ese poder que te está dando Dios, no estás usando las herramientas que te está dando Dios. Y nosotros tenemos que tener conciencia, cuando tenemos esa intimidad con Dios, Dios va a traer a la luz algo, Dios va a trabajar algo, pero a veces buscamos y provocamos la luz y no resolvemos, y no hacemos lo que Dios nos está mandando. Ok, en Moisés, cuando se le apareció en la zarza, Dios trabajó en él lo que fue el desempeño, que él tenía la intención, el intelecto, las ganas, pero no lo hacía. Dios trabajó eso. Ahora vamos a hablar de Saulo, y en Saulo también hablamos otro día jueves, así que ya tenemos los 3 personajes que no fue intencional, los 3 personajes que traje aquí, los hablamos los jueves, así que qué bueno. ¿Qué sucedió con Saulo? Saulo se encontró con la luz también, pero ¿qué sucede? Dice aquí
que cuando se le apareció, dice, ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Se le presenta la luz otra vez como rayo. Y él cayó en el suelo. Pero no vamos a seguir leyendo, ustedes ya saben la historia de Saulo. ¿Qué sucedió con Saulo? Saulo era una persona que era bien dominante, emitía juicio, le gustaba tener el control. ¿Y qué vino a trabajar Dios en Saulo? ¿Qué vino a hacer esa luz en Saulo? Lo que vino fue a transformar y equilibrar su ser, su alma. ¿Para qué? Para que fuera bondadoso, para que fuera misericordioso, para que él llevara amor, para que no todo lo quisiera estar pasando por el juicio, para que no todo lo quisiera estar restringiendo, lo quisiera estar en disciplina. Él tenía que trabajar ese asunto, y Samuel, no te rías, que estaba ya riéndote. Él tenía que trabajar ese asunto en Saulo porque una persona, ¿verdad? Y esto pasa, y yo quiero que tú te identifiques con estos personajes. Si hay un área que tú te identificas, tú puedas trabajarla. Hay personas y hay lugares que emiten mucho juicio, porque que quieren tener mucho el control y restringen mucho, pero en la parte de la bondad, del amor, de la misericordia les falta. Pero tiene que haber un equilibrio. Tú vas a dominar, tú vas a tener disciplina, pero también tienes que mostrar la bondad y el amor. Las dos son importantes. Las dos, no es que una sea mala y otra buena, no. Es que tiene que estar equilibrada. Porque si tú eres una persona que das y das y das y das y das, y no sabes decir que no, pues ya esa bondad se convierte en negativo, porque no estás teniendo un límite, no estás teniendo un equilibrio de que hay veces que tienes que decir que no. Pero si tú eres una persona que todo el tiempo es restringiendo y disciplinando, pues también se convierte en negativo. Tienen que ir las dos equilibradas. No puede ser todo el tiempo dando, pero tampoco puede ser todo el tiempo restringiendo, ¿ok? Ok. Y el tercer personaje que les quiero hablar es de Daniel. Daniel también tuvo un encuentro con la luz. Y dice aquí que aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando, le dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Daniel estaba allí, y le sale el encuentro a la luz, le sale el encuentro al ángel, y que le dice, ya he venido, ¿para qué? Para que tengas entendimiento, para que tengas sabiduría y entendimiento. Desde el principio que dispusiste, ¿verdad? Y hablaste, ya te habíamos escuchado, y él vino a darle sabiduría y entendimiento. ¿Qué dice después? Que Daniel estuvo por un espacio de 3 semanas, 21 días, que estuvo sin comer carne. ¿Y qué sucede? Dice aquí, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, porque él se abstenía. Y ustedes saben, desde el capítulo 1 dice que él comía legumbres y no comía las carnes que le ofrecían. Ni me ungí con ungüento hasta el 24 del mes primero. Estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago. O sea, que vino a la luz a Daniel. Pero fíjate que Daniel estuvo 21 días, y dice aquí que no entró en su boca carne. ¿Y qué sucede? Que la carne no estaba, al él abstenerse de comer esa carne, él se estaba absteniendo de alimentar esa parte de carnalidad que había en él. Y en esos 21 días él estaba ¿qué? Mirándose por dentro, y él estaba rompiendo esas áreas que él tenía que resolver. Y el ángel llegó y le dijo, quiero resolver en ti, quiero darte sabiduría y entendimiento, para que tengas la visión, pero para que la entiendas, para que tengas la visión y sigas soñando y sigas interpretando, pero que tengas el entendimiento también.
¿Qué sucede cuando, y aquí, vamos a pasar acá, qué desequilibrios se trabajaron en estos personajes que le hablé? Cuando llegó la luz, en Daniel, Dios trabajó la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué sucede? Que Daniel era una persona que tenía muchos sueños y mucha revelación, mucha interpretación de sueños. Era una persona, wow, que me encanta hablar de Daniel. Yo tengo un crush con Daniel. Sí, Daniel era tremendo, me encanta. Pero cuando vino la luz, vino a trabajar en él para que él tuviera el entendimiento, para que esos 21 días él estuvo ahí trabajando en él mismo y rompiendo las áreas que tenía que romper, porque ¿qué sucede? A veces nosotros, ¿verdad? Estamos bien en un área, pero esa área en la que estamos bien y estamos manifestando que estamos bien, no recompensa las otras áreas desequilibradas de nosotros. Y un ejemplo, como voy a poner yo misma de ejemplo, yo estoy bien, ejemplo, estoy creciendo con Dios, estoy teniendo un crecimiento en un área, vamos a poner aquí en la iglesia, pero hay otras áreas de mi vida que yo no puedo desatender, porque si no estoy desequilibrada, si no, el área que yo estoy funcionando muy bien no va a recompensar esa área en que estoy mal. Yo tengo que resolver las áreas que necesitan atención. Y eso le pasa mucho a los ministros, que como están creciendo en Dios y como tienen revelación de Dios y como tienen dones del Espíritu, ya eso recompensa el área que necesitan atención. Entonces pues vienen aquí y están manifestando una luz y yo estoy creciendo y yo estoy haciendo esto lo otro, pero tienen un desequilibrio en su hogar o tienen un desequilibrio en su área personal, en su vida, que tú tienes que trabajarlo, porque no puede ser que aquí estés creciendo, pero allá desatiendas tu hogar, desatiendas tu familia, desatiendas tus áreas personales, y ahí es que viene el que tienes que trabajar esa área. Yo creo que me están entendiendo, sí. Ok, muy bien. Si no, a Jesucristo cuando él hablaba en parábolas no le entendían, pero que recibían el mensaje y ese mensaje provocaba que hubiera una expansión en ellos, en los discípulos y en los que lo escuchaban. ¿Qué sucede? Que cuando tú eres una persona que todo el tiempo recibe revelación y recibe lo que es muchas experiencias, eso está bien, pero tú tienes que darle contexto y tú tienes que darle concepto y tú tienes que leer la palabra, porque Dios te puede llevar para que tengas revelación, pero tienes que leer la palabra también. Dios te puede estar revelando algo y eso está muy bien. Lee también la palabra para que entienda. Eso es cuando, por ejemplo, una persona tiene mucha unción, pero no tiene el conocimiento o no tiene la revelación de la palabra. Tiene que tener las dos. Pero si eres una persona que todo el tiempo está leyendo, pero obvias lo que es la intimidad, la meditación con Dios, todo esto, pues vas a ser una persona que va a tener conocimiento, pero no revelación. Por eso es que las dos van unidas y tienes que trabajarlas. Si eres una persona que lee, si te gusta tener el control siempre, vete a meditar y vete a tener un tiempo con Dios para que equilibre esa área en ti. Porque cuando a uno le gusta tener mucho el control, ¿qué sucede? Que va a venir una revelación de Dios a tu vida y como tú no la entiendes o no, pues te vas a asustar, no vas a permitir que esa luz llegue. Pero si tú te equilibras y tienes ese tiempo con Dios, esa meditación y esa oración, pues vas a poder recibir. Porque no puede ser porque el que recibe mucha revelación tiene que acompañarla con la organización, porque Dios te está dando revelación para que hagas algo, para que lo organices. Hay mucha gente que puede tener la revelación de Dios, pero no se organiza y no lo lleva a cabo. Pues ambas tienes que trabajarlas. No puede ser una más que la otra. Tienes que organizar, pero tampoco es que todo el tiempo tienes que tener el control. Van a haber tiempos donde va a venir la revelación. Y tienes revelación, pero también tienes que organizar. Ok, entiendo que ya eso me entendieron. En Saulo, obviamente que se trabajó esa área que les mencioné,
de que él era ejercía mucha fuerza y dominio y juicio, pero él tenía que ser bondadoso. Ya les expliqué, si tú eres una persona que da todo el tiempo, tienes que restringir en algún momento vas a tener que decirle que no a alguien, pero hay muchas personas que no se atreven a decir que no, y eso es un peligro. Tienes que decir que no a veces, no todo le dices que sí. Y Moisés tenía la intención, pero el desempeño no. Entonces, pues, estas son las personas que sienten y reciben y reciben y reciben. Y yo sentí esto, y yo sentí lo otro, y yo sentí allá, pero no van. Pues entonces, tienes que desempeñar lo que sientes. Tienes que llevar a cabo lo que sentiste. Si Dios te dio, y te dijo, vas a crear, déjame dirigirme acá, Yamairi, vas a crear un taller de dibujo, Yamairi, y tú tienes las ganas, y tienes el deseo, y tienes el anhelo de hacerlo, pero no lo llevas a cabo, pues entonces no estás manifestando la luz que Dios te dio, estás manifestando la instrucción que Dios te dio. Pues que tienes que trabajar en el desempeño de hacerlo. Tienes que ir y hacerlo y obligarte a hacerlo para que trabajes esa área de que te aguantas. ¿Entendieron, verdad? Ok, la luz llega para trabajar algo, y después que llega y trabajan estos desequilibrios que hay en nosotros, en tu alma, ¿qué sucede? Tienes que trabajar con ese fundamento y esa creencia tuya para que venga y se manifieste aquí en el reino de la tierra. Esa luz viene del reino de los cielos, y tú eres el conector que conecta el reino de los cielos con el reino de la tierra. El conector eres tú. El que baja la luz aquí en este mundo, en este reino de la tierra, eres tú. Y tú tienes que estar equilibrado, tienes que trabajar esas áreas de oscuridad que hay en ti para que esa luz baje, y se manifieste aquí y cumpla el propósito por lo que tiene que cumplir. Acuérdate, nosotros tenemos que dar fruto y tenemos que trabajar esos desequilibrios. Y ahora yo les voy a mostrar lo que es un árbol que está unificado, lo puedes pasar, y un árbol que está fragmentado. Que dice la palabra que nosotros somos árboles. Entonces, el árbol, piensa en Génesis, el árbol de la vida es un árbol unificado. ¿Por qué? Porque da frutos, no tiene, y el árbol del bien y el mal, por su otra contraparte, es un árbol que está fragmentado, bien y mal. Pues un árbol que está, un árbol de la dualidad, un árbol fragmentado, un árbol desequilibrado. Nosotros somos árboles. Si tú estás desequilibrado y tú no trabajas en estas áreas y en estas oscuridades que hay en ti, tú vas a ser como ese árbol que está desequilibrado, que da frutos, pero en esta área no. Que hago esto, pero no me atrevo a hacer lo otro. Pues entonces hay un desequilibrio, hay una oscuridad que tienes que trabajar, porque no cumple, un árbol fragmentado no cumple la función ni manifiesta los frutos. En cambio, el árbol, ¿verdad?, unificado, sus raíces, ¿verdad?, el árbol, nosotros somos árboles. ¿Dónde está nuestra raíz? Nuestra raíz está en Dios, en el reino de los cielos. Se nutre de arriba, de Dios. ¿Y qué tiene este árbol? Ramificaciones, que es para mantener y nutrir el árbol. Y vemos los frutos en la tierra. Y vemos los frutos aquí en la tierra. Por eso, cuando la luz baja, que nosotros recibimos de arriba, pasa por estas áreas de nosotros, que si están desequilibradas, va a pasar como el árbol que estás viendo ahí, que tiene frutos en un lado y el otro no, porque está desequilibrado. Pero cuando tú trabajas estas áreas de oscuridad y estos desequilibrios en ti, va a ser un árbol que va a dar muchos frutos, y que los frutos se manifiestan aquí en la tierra. Pero si eres un árbol que recibe la luz y no la manifiestas aquí, no la traes a existencia, va a ser un árbol, una persona que retiene la luz y que retiene la energía y que recibe la luz de Dios, pero no da los frutos. Y tú tienes que dar los frutos. La luz llega a ti para cumplir una misión, para cumplir una función, para alumbrar la oscuridad, para
para alumbrar y para trabajar con tus desequilibrios. La luz llega a ti para que tú manifiestes y des un fruto. Poderoso es el nombre de Jesús. La luz llega a ti para que tú resuelvas algo. Entonces, si tú tienes intimidad con Dios y buscas la luz de Dios, pero no manifiestas esos frutos y no permites que esa luz se manifieste aquí, te estás convirtiendo como un Onán. Yo creo que ustedes saben de esa historia. Un Onán que tenía intimidad con Tamar, pero ¿qué pasaba? No la embarazaba. ¿Y qué sucede cuando tú buscas y provocas y buscas tener intimidad con Dios, pero no trabajas en ti y no das los frutos? Te estás convirtiendo en un Onán que tiene intimidad pero retiene y no da frutos. Y Dios, cuando baja su luz aquí y cuando baja su luz a tu vida, es para hacer algo en ti y es para trabajar en tu interior y es para trabajar y entrar en esos cuartos oscuros que hay en tu alma y trabajar en esos desequilibrios que hay en ti. ¿Para qué? Para que seas un árbol unificado, para que seas un árbol que dé muchos frutos, para que seas un árbol. Poderoso es el nombre de Jesús, que tenga su raíz en el cielo y dé los frutos aquí en la tierra. Poderoso es el nombre de Jesús. Dios quiere trabajar con tu interior y Dios quiere que tú te choques contigo mismo y que te mires por dentro y que esas áreas que necesitan atención las trabajes. Y esas oscuridades, esos cuartos oscuros, los conoces tú. Yo te diré algunas cosas, pero hay un cuarto de oscuridad que los conoces tú. Hay cuartos que tú no has resuelto, hay faltas de perdón que tú no has resuelto. Hay enemistades con hermanos que tú no has resuelto y te toca enfrentarlas, y te toca reconciliarte, y te toca restituir, y te toca enfrentarte, y la luz viene para que lo hagas, pero tú tienes que manifestarlo. Hay cuartos de oscuridad que tú tienes que permitir que la luz de Dios llegue allí. Hay cuartos de oscuridad que tú tienes que permitir que la luz de Dios entre allí. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿A qué le permitiste la entrada en tu vida? ¿Le permitiste la entrada al pecado? A diferentes cosas que tentaciones. Y aquí estás presentando una cara, ¿verdad? Pero en tu interior estás dejando que eso, ¿qué? Te infecte esos frutos y te infecte como árbol. ¿Qué está pasando? ¿Te está dando entrada? Y voy a mencionar cosas. ¿Te está dando entrada a la pornografía? Eso lo tienes que trabajar y eso lo tienes que cortar. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó? Cuando ella tomó del árbol que estaba fragmentado, ella obviamente estaba con Adán, ella era una con Adán, pero él estaba apartada, en ese momento estaba sola, porque ella estaba dividida en ese momento. Ahí fue que la atacó para ofrecerle el árbol fragmentado, ahí fue que la atacó. ¿Qué sucede en los matrimonios? Tú tienes que estar unido, como matrimonio tienes que estar unido, pero cuando empieza la indiferencia, empieza la separación, empieza tú darle cabida a esa división, pues ¿qué sucede? Los frutos se van a infectar y no va a llegar la luz como tiene que llegar. Hoy tiene que morir aquí esos pensamientos de división y de indiferencia y de divorcio en los matrimonios, porque la luz, ustedes son uno solo, son una misma, son uno solo, y si están divididos, la luz no puede llegar como quiere llegar y como se quiere manifestar. Así que hoy lo vas a resolver. Pero, como yo les dije, Daniel estuvo, ¿cuánto? 21 días. 21 días estuvo Daniel donde no comió carne. Lo puedes pasar. En 21 días se crean los hábitos. En 21 días se crean los hábitos. ¿Por qué? Y tú te vas reconfigurando. Yo te invito, y te estoy invitando a ti como individuo, a que tú tengas 21 días donde comiences a reconfigurarte y comiences a crear nuevos hábitos y comiences a mirarte por dentro. Ya estoy terminando. Y comiences a mirarte por dentro y comiences a cambiar las cosas que tienes que cambiar.
y comience a trabajar en las cosas que tienes que trabajar. Y nos voy a poner de ejemplo yo. Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo empecé, pues yo empecé a tener nuevos hábitos porque me empecé a encontrar con nuevas personas. Y esto en la psicología es la neuroplasticidad, porque cuando tú tienes nuevas experiencias, las neuronas comienzan a hacer sinapsis. Bella me está mirando porque Bella estudia esto. Las neuronas empiezan a hacer sinapsis, se empiezan a conectar. ¿Y qué sucede? Tú creas nuevos hábitos, tu cerebro se comienza a reconfigurar. Los hábitos se crean en 21 días. Por eso yo te estoy invitando a que tú tengas 21 días donde tú te evalúes y tú trabajes en ti mismo. Y si tú tenías planes de llevar algo a cabo y lo abandonaste, comiences ahora a ir haciendo esos cambios, porque eso te va a ir reconfigurando. Pero ¿qué sucede? Yo estaba conectando, yo estaba reconfigurándome, yo estaba teniendo una experiencia, yo estaba en una luz que estaba saliendo en mí. Cuando llegó la pandemia, pues se quitó todas esas conexiones que yo tenía con mis amistades. Y vino, y me quedé yo como que en una oscuridad porque estaba bien pasiva. Y yo, en vez de resolver ese asunto que tenía que resolver, ¿qué hice? Busqué un método de escape, que fue los viajes. Porque obviamente cuando uno está bien pasivo, o la gente, cuando si tú tienes, ejemplo, depresión o lo que sea, tú no puedes estar pasivo todo el tiempo. Tu mente, tu cerebro va a buscar que le dé dopamina. Dopamina es una hormona que te hace sentir motivado, que te hace sentir bien. Pero eso se acaba en un momento y te vuelves otra vez a meter en el hoyo. Hay personas que no enfrentan sus desequilibrios, pero es porque están usando un método de escape. Y el método de escape mío era los viajes. Porque yo venía, me fijaba, tenía fijaciones, voy a viajar. Y cuando me pasaba todo el año fijándome, organizando ese viaje, y eso que hacía, me hacía que me olvidara el desequilibrio que yo tenía, porque esa dopamina estaba trabajando ahí y me estaba yo sintiendo motivada, me estaba sintiendo bien. ¿Qué sucede? Que hay veces que tú, ¿verdad? Que nosotros estamos buscando métodos de escape para no trabajar en los desequilibrios que hay en nosotros. Y hay muchas cosas que pueden ser métodos de escape. En mi caso fueron los viajes, pero en tu caso puede ser alguna otra cosa. Es más, en tu caso también puede ser cuando aquí adoramos al Señor y tenemos ese encuentro con Dios, pero no resolvemos los asuntos, no resolvemos la oscuridad ni los desequilibrios. Estás teniendo un método de escape, me siento bien, estoy aquí adorando, pero olvídate, no voy a resolver. Estás teniendo una motivación, pero que estás corriendo sin aceite, domingo tras domingo, y sigo sin resolver. No, tienes que reconfigurarte, tienes que crear nuevos hábitos, tienes que tener 21 días donde te mires por dentro, donde resuelvas esos desequilibrios, resuelvas esa oscuridad que hay en ti. Y tienes que permitir que la luz de Cristo llegue a esos cuartos de oscuridad y te alumbre. No busques métodos de escape. No provoques que la luz baje, pero no resuelvas lo que tienes que resolver. No te conviertas en un Onán. Poderoso es el nombre de Jesús. Así que vamos a ponernos de pie. Y yo lo que quiero es que nosotros comprendamos que cuando nosotros estamos aquí provocando, ¿verdad? Nosotros tenemos que rendirnos de verdad. Nosotros tenemos que rendirnos genuinamente. Y tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nosotros. Tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nosotros. Y tenemos que permitirle a Dios que entre allí y resuelva. Y la luz llegue y alumbre, y tú resuelvas esos asuntos y esa oscuridad que tienes que trabajar.